Imagina un gran salón del Imperio Romano, cientos de obispos vestidos de blanco, un emperador sentado en su trono y sobre la mesa un debate ardiente. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Es un ser creado? ¿Es Dios mismo? Las voces se elevan, unos defienden con pasión su postura, otros son exiliados por no ceder. No es una serie de Netflix, es una historia real. Entre los siglos IV y VIII, 7 grandes reuniones llamadas concilios ecuménicos definieron las bases de lo que hoy conocemos como el cristianismo oficial. Al principio las comunidades cristianas eran diversas. Unos veían a Jesús como un profeta exaltado, otros como un ser divino y otros con visiones más místicas. Pero cuando el cristianismo se convirtió en religión del Imperio Romano, esa diversidad empezó a ser un problema político. El imperio necesitaba unidad, una sola doctrina que mantuviera cohesionada a millones de personas. Así nacen los concilios ecuménicos, reuniones de obispos de todo el imperio para discutir y definir la verdad oficial. 325 años después de Cristo se dio el primer concilio de Nicea convocado por Constantino. El gran tema, ¿Jesús era creado o era eterno? En este concilio se declaró que es de la misma esencia del Padre. El término que usaron fue un término griego llamado homoousios. Nace el credo niceno, base del dogma cristiano. 381 años después de Cristo se da el primer concilio de Constantinopla. Se refuerza la divinidad del Espíritu Santo. Ahora la Trinidad es definida como que el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios. 431 años después de Cristo se da el concilio de Éfeso. El debate se centra en María, ¿es madre de Cristo o madre de Dios? El concilio la proclama Theotokos, madre de Dios, para afirmar la unión entre lo humano y lo divino en Jesús. 451 años después de Cristo se da el concilio de Calcedonia, uno de los concilios más importantes. Se define que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, en dos naturalezas distintas, pero unidas en una sola persona. 553 años después de Cristo se da el segundo concilio de Constantinopla, la cual condena escritos que parecían dividir demasiado la divinidad y la humanidad de Cristo, una forma de cerrar la puerta a interpretaciones alternativas. 681 años después de Cristo se da el tercer concilio de Constantinopla, la cual resuelve otra disputa. Jesús tiene dos voluntades, una divina y una humana, pero en perfecta armonía. 787 años después de Cristo se da el segundo concilio de Nicea, que discute el uso de imágenes. ¿Se pueden venerar íconos? La respuesta, sí. Se permite la veneración, aunque no la adoración. Esto marcó la espiritualidad de la Iglesia oriental y occidental por siglos. Debo ser honesto con todos ustedes. Estos concilios no fueron reuniones pacíficas. Había gritos, presiones imperiales y hasta violencia. Algunos obispos fueron expulsados, otros perseguidos. A partir de estas decisiones, se estableció que era ortodoxo y que era herejía. Muchas comunidades que pensaban distinto quedaron fuera, aunque habían sido parte del cristianismo desde el inicio. En pocas palabras, los concilios fueron la fábrica del dogma, las mesas donde se escribieron las reglas del juego que aún marcan el cristianismo de hoy. Conocer estos concilios es como mirar detrás de la cámara de una película. Vemos cómo se construyó la trama, quién decidió qué se decía y qué se callaba. Y lo más interesante, los primeros seguidores de Jesús no tenían manuales de fe ni credos oficiales. Eso vino después, en medio de debates, tensiones y decisiones humanas. Así que la pregunta es totalmente inevitable. ¿Cuánto de nuestra fe viene directamente de Jesús? ¿Y cuánto de estas mesas de negociación imperial?